gracias nuevamente por estar aquí. Sabes, hace ya más de 100 años, en el año 1914, exactamente el día 28 de junio, se encontraba el archiduque de Austria, había llegado a la ciudad de Sarajevo. Esto es en Europa, y cuando llega ese día a las 10 de la mañana, arribó al lugar donde tenía que estar y salió en camino a la primera función a la cual él tenía que ir. 10 minutos después de eso, rumbo al lugar a donde él había de presentarse en ese día, lo que él no sabía es que ya había personas, había un grupo de hecho de personas que estaban esperando para asesinarlo. Am, durante el trayecto iban pasando por el centro de la ciudad y en un lugar donde ellos estaban parados, una persona vino y aventó una bomba al automóvil donde viajaba el archiduque junto con su esposa Sofía. Pero afortunadamente la bomba rebotó en la capota del carro, salió a un lado y básicamente no explotó en el carro, explotó en la calle, pero hirió a bastante gente. Ah, Se llevaron al archiduque con su esposa, y él estaba pues nervioso y estaba estresado por lo que acababa de pasar, pero cuando llega a la otra función, de hecho interrumpe el discurso que se estaba dando y dice: yo tengo que regresar para ir a ver a las personas que salieron heridas por lo que acaba de suceder. Y sabes, se regresó, pero nos cuenta la historia que el chofer se pierde. Y el chofer termina enfrente de una de las personas que habían mandado para asesinar al archiduque. Y la persona toma una pistola y de hecho de 2 balazos termina asesinando al archiduque y a su esposa. Qué giro tan inesperado, ¿verdad? Uno podría ver esa historia y dijera: "Oh, ¿por qué no se quedó en el otro lugar? ¿Por qué no lo protegieron más?" Y el giro de esta historia no solamente termina ahí. Si has leído la historia y si tú has si sabes un poquito de la historia de la Primera Guerra Mundial, este evento fue lo que detonó y se llevó una serie de eventos que terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Wow, qué historia y qué giro tan inesperado, porque nosotros también tenemos un giro inesperado en las últimas semanas. Tal vez eres un jovencito que está viendo ahorita, un jovencito que estaba en la primaria o en la secundaria, en el colegio, y estabas por ahí a punto, ibas a terminar este año, te ibas a graduar para la siguiente etapa de escolar en tu vida, y resulta que ya no te pudiste al menos graduar físicamente hablando. Estás tomando clases en línea, pero no te pudiste graduar y vas a perder esa parte de tu vida, se va a perder. Tal vez eres un joven de universidad que estabas a punto de graduar y tenías sueños de terminar tu carrera y empezar un trabajo, pero ahora te das cuenta que con lo que está pasando a nuestro alrededor, con esta pandemia y con la situación económica mundial, va a ser difícil tal vez encontrar un trabajo y dices: ¿qué voy a hacer? O tal vez eres una de esas personas que estaba trabajando con alguna compañía y la compañía está por cerrar, o la compañía cerró temporalmente y no sabes si vas a sobrevivir y no sabes si vas a tener un empleo una vez que se termine esto. O a lo mejor te encuentras como esta otra persona que ya había empezado su propio negocio y su negocio le estaba yendo bien y estaban saliendo adelante, y de repente vino esta pandemia y ahora ya perdió lo que había iniciado de ese negocio. O puede que seas una persona que empezaba a asistir a una iglesia y empezabas tú apenas a tener un entendimiento de lo que era el cristianismo, y de repente vino esta pandemia y de repente te quitó esto también. O puede que sea una persona que ya antes asistías a esta iglesia y por alguna razón, esperamos que no sea por el pastor, pero por alguna razón habías dejado de asistir, y ahora durante esta pandemia extrañas tener la oportunidad de venir y de estar en un lugar como este, tal vez con otras personas y en comunidad y viviendo, haciendo vida juntos. Yo no sé dónde estás. Y dentro de todo esto tenemos personas que están cuestionando lo que está pasando en este mundo, y lo cuestionan de la siguiente manera. Tenemos por un lado aquellas personas que no creen en Dios, que dicen y nos cuestionan a nosotros y nos dicen: ¿dónde está tu Dios el día de hoy?
Y luego tenemos por el otro lado completamente contrario, tenemos a otras personas que piensan o que tal vez aún dicen que esto es un castigo de Dios para regresarnos a Él y que es algo que no lo merecemos. Y tenemos dos extremos en esta de filosofía de lo que está pasando ahorita y cómo debemos nosotros de acercarnos, cómo debemos de lidiar, cómo debemos de navegar esto. Pero aquí en medio tenemos personas, espero que sean como tú o como yo, que cuestionamos, pero no estamos cuestionando a Dios. Cuestionamos cómo estamos viviendo nuestras vidas. Cuestionamos cuándo se va a terminar y tenemos incertidumbre. Y estamos aquí y muchos de nosotros queremos que esto termine. ¿Y para qué queremos que termine también? Nos estamos haciendo la pregunta. Pero estamos en este lugar donde no estamos cuestionando la existencia de Dios y no estamos diciendo que es un castigo, pero estamos aquí en medio. Y tal vez Dios tiene tu atención en estos momentos. Tal vez estás viendo este mensaje. Es la primera vez en mucho tiempo que estás escuchando un mensaje bíblico y estás en línea ahorita y estás viendo esto. Tal vez lo estás viendo en otro día. Tal vez no es en vivo, pero lo estás viendo y bienvenido y gracias por estar aquí. Y estás aquí y te estás haciendo muchas preguntas acerca de quién es Dios y del por qué personas como nosotros, pastores, iglesias, continuamos haciendo esto. Y como te digo, la gente sigue cuestionando, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo quiere Dios que respondamos en este caos? Porque eso es lo que la pandemia vino a hacer en nuestras vidas, ¿estás de acuerdo? Vino y provocó un caos en nuestras vidas. Sabemos, si eres padre de familia, podemos estar tranquilos en la casa, pero en nuestra mente, a la noche cuando vamos a dormir, sabemos que estamos preocupados acerca de cómo vamos a pagar el siguiente mes de renta. Sabemos que estamos pensando qué pasa si alguien en la familia se enferma, qué pasa si cierran el trabajo y tenemos todo esto. ¿Cómo podemos lidiar nosotros como iglesia? Y si nos estás viendo en este momento, viniste al lugar adecuado, porque el día de hoy quiero hablar un poquito acerca de eso, cómo nosotros los cristianos podemos responder y cómo nosotros, en lugar de cuestionar a Dios, podemos tal vez cuestionarnos a nosotros, cómo podemos avanzar nosotros en esta como una respuesta. ¿Sabes una cosa? La gente nos está viendo el día de hoy. Y tal vez no ahorita en esto, no me refiero a que nos están viendo en línea, pero la gente está viendo cómo el pueblo de Dios está respondiendo a esta crisis. Eso te lo aseguro. La gente está viendo, tienes vecinos, tienes amigos, tienes familiares que están viendo cómo estás tú respondiendo y cómo está tu fe en este momento. Y eso es importante. ¿Sabes? A veces cuando cometemos un error nosotros en nuestras vidas, porque eso es lo que empieza a suceder, cometemos algún error y nosotros decimos, ¿sabes una cosa? Yo no soy perfecto. Y una de las maneras que podemos decir eso a la gente que viene a nuestro alrededor es, no somos perfectos, pero hay alguien perfecto que busca perfeccionarnos. No somos perfectos, pero hay alguien perfecto que busca perfeccionarnos. Y esa es una de las cosas que nosotros creemos. Nosotros como cristianos creemos que Cristo nos ama tal y como somos, pero que nos ama demasiado como para dejarnos así. Sí, eso es lo que creemos, que Cristo nos ama tal y como somos, pero que nos ama demasiado como para dejarnos como estamos cada uno de nosotros. Hay una creencia por allá afuera que la vida cristiana es algo así como que cometo algún pecado, cometo algo equivocado y entonces en fin de semana simplemente voy a la iglesia para que alguien me dé una bendición, para que alguien ore por mí y luego me voy ese día a mi casa y continúo la vida durante la semana donde regreso a la vida anterior. Y ese fin de semana vuelvo nuevamente a ir a la iglesia, voy y me confieso, hago algo y entonces no hay ninguna consecuencia de mi comportamiento. Y desafortunadamente cuando la gente ve eso, la gente empieza a vernos a nosotros como cristianos y decir, ¿de qué se trata el cristianismo? Si esa persona vive una vida igual que la mía, pero vive lleno de culpabilidad, y va al fin de semana y hacen algo con él, luego regresa, pero luego nuevamente regresa a lo mismo. Y entonces dice la gente, entonces ¿para qué quiero yo ser cristiano? ¿O cuál es la ventaja de ser cristiano? Y
Y desafortunadamente nosotros como iglesia a través de años hemos perpetuado eso, donde a veces de alguna manera está el mensaje afuera para esta cultura, para el mundo en general, que nosotros como cristianos básicamente pecamos, somos perdonados, pecamos, somos perdonados, pecamos, somos perdonados. Y seguimos perpetuando esta falsa creencia de que para ser cristiano tenemos que portarnos bien, o que para ser cristiano no nos debemos de meter en problemas. Pero te voy a decir una cosa, la vida cristiana no se trata de evitar portarse mal, y tampoco se trata de evitar de meterse en líos y buscar perdón. Eso no es la vida cristiana. Imagínate si eso fuera la vida cristiana, simplemente evitar problemas, evitar líos, evitar dificultades. ¿De cómo pudiéramos haber evitado la dificultad en la que estamos ahorita? De eso no se trata nuestra vida cristiana, ¿ok? Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta, de que la vida cristiana no se trata de que simplemente Dios, voy a ir contigo, te vas a olvidar de mis pecados y vamos a salir adelante. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana te voy a describir como una persona hace más de 2000 años. Cómo esta persona nos va a decir a nosotros qué es lo que podemos hacer nosotros el día de hoy. ¿Puedes creer que algo que fue escrito hace más de 2000 años es relevante para ti y para mí como cristianos, como personas que creemos en Jesús? Una persona de nombre Pablo que inicia una iglesia en un lugar que se llama Filipos. A través de los años él está enviándoles misivas, enviándole cartas, y por alguna razón una de esas cartas que él les envió sobrevivió. Por alguna razón Dios preservó esa carta. Nosotros a veces pensamos que es un libro, pero es una carta que Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos, donde los va a animar y les va a decir algo que es muy relevante para nosotros el día de hoy. Quiero leerte algunos pasajes de esa carta que Pablo le escribe a la iglesia, porque eso es relevante para el día de hoy. Y quiero empezar con lo siguiente. Fíjate lo que nos dice. Si estás viendo este servicio, lo vamos a tener por ahí en la pantalla. Si no, te invito a que vayas y tomes tu Biblia para que tú lo puedas leer ahí conmigo. Vamos a irnos al libro o a la carta que escribe Pablo a los filipenses. Primer capítulo, nos vamos a ir de los versículos 3 al 5, donde nos dice lo siguiente. Fíjate, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Oye, qué padre está. Yo cuando leo esto, yo me acuerdo, y si nos estás viendo de otro país, si nos estás viendo en otro lugar, te voy a decir una cosa acerca de nuestra congregación. Te voy a decir algo acerca de las personas que, si tú estás viendo esto, es porque hay personas, de hecho aquí ahorita a mi alrededor, tomando las medidas adecuadas, donde por medio de ellos esto está siendo posible. Si estuviste viendo este video un poco antes, tú viste a la banda que estuvo tocando, ayudándonos a alabar a Dios. Si hubieras estado en este edificio en un día normal antes de la pandemia, hubieras visto a gente, líderes de nuestra iglesia, que estaban ellos en algunos de los cuartos que tenemos aquí en la iglesia, invirtiendo en tus hijos, invirtiendo en los jóvenes. Y yo me acuerdo de muchos de ellos, estoy en contacto con muchos de ellos. Y en mis oraciones, si eres parte de nuestra iglesia de Chase Oaks, quiero decirte esta cosa: oro con alegría porque ustedes han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Has participado conmigo. Has participado con lo que está haciendo esta iglesia, estás participando con lo que está haciendo Dios, y no sabes tú cómo me alegra. Qué privilegio para mí estar trabajando contigo, y las personas que están trabajando ahorita también, que hacen esto posible por medio de su trabajo, de sus ofrendas. Y por eso para mí es cuando oro con alegría, porque no estoy solo como pastor.
Y Pablo está orando, pues, diciéndole esto a las iglesias también. Siempre oro con alegría. Y luego quiero que pongamos atención en el siguiente versículo, versículo 6 de primera de Filipenses, o de Filipenses 1, porque va a decir lo siguiente. Fíjate lo que dice. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes. Y vamos a pararnos ahí. Vamos a pararnos en esto, porque esto está increíble, ¿eh? Fíjate lo que dice Pablo. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó. Quiero si puedes, si estás allá ahorita, nada más ayúdame. ¿Por qué no repites esto conmigo? El que comenzó. No los escucho. Bueno, será porque no hay nadie aquí. Pero el que comenzó tan buena obra, ¿en quién? En ustedes, en ti, donde quiera que nos estás viendo. Muchísimas gracias. Creo que ya vieron que eso me ayudó bastante para que vean cómo tenemos un equipazo que se dio cuenta de que tenía la garganta un poco irritada y vinieron y me aventaron un bote, una botellita de agua. Ese es el tipo de gente por la que cuando oro por ellos me da una alegría, porque siempre están ellos tan pendientes, están pendientes hasta de las necesidades más pequeñas que tengo. Vienen aquí y nos echan la mano. Entonces, fíjate lo que nos dice Pablo, estoy convencido de esto, el que comenzó. Muchos de nosotros cuando empezamos a nuestra vida en una iglesia, venimos nosotros y ¿sabes una cosa? Venimos nosotros, traemos algún tipo de problema y una de las cosas que primero que queremos hacer con Dios es decirle, arréglamela. Dios, arréglame. Y Jesús nos dice, sígueme. Y nosotros decimos, arréglalo. Y Jesús dice, no, sígueme. ¿Y sabes por qué? Porque dice, el que comenzó. Cuando venimos a la iglesia, Dios inicia un trabajo en nosotros. Y mira qué tipo de trabajo es. Tan buena obra en ustedes. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a una relación con Dios, estamos nosotros iniciando, estamos empezando algo, estamos iniciando un proceso. Tú no puedes tomar una semilla, si quieres hacer una silla, tú no puedes ir y tomar una semilla, tratar de sacar la madera de esa semilla. Tienes que sembrar la semilla del árbol, permitir que el árbol crezca y entonces de ese árbol, utilizando la madera que te da, puedes hacer esta silla. Pero muchos de nosotros llegamos, nos dan la semilla y queremos hacer la silla inmediatamente. Hay un proceso, eso es algo lógico y la Biblia nos habla mucho acerca del proceso de la cosecha, de cómo primero alguien siembra, otros riegan y alguien más cosecha. Es un proceso. Dios está haciendo algo en nosotros que eventualmente debe salir de nosotros. Déjame te repito eso otra vez. Dios está haciendo algo en nosotros que eventualmente debe de salir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno de ti, en mí, está haciendo ese trabajo. Pero ese trabajo no solamente es para nosotros, ese es un trabajo que Dios está haciendo para que nosotros vayamos a hacer algo. Y no te pierdas ahorita, no te pierdas porque quiero decirte exactamente lo que eso es. Y te quiero decir una cosa. Más adelantito, fíjate, dice, estoy convencido, dice Pablo nuevamente, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nuevamente, este proceso se va a completar en el griego original, esa parte donde nos habla de esto es irá y va a ir y la va a completar. La va a ir y la va a completar. ¿Ok? La irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Nuevamente, nota esa palabra, es estar perfeccionando, es estar trabajando. Eso es algo muy, muy importante con nosotros porque Dios comenzó algo en nosotros. Dios no está tratando de frenar tu comportamiento.
Eso no es lo que quiere Dios. Eso sería el simplemente cambiar de comportamiento. Si eso fuera el cristianismo, entonces cualquier persona podría ser cristiano. Yo voy a modificar las cosas que hago, voy a hacer cosas buenas. Hay mucha gente que hace cosas muy buenas que no son cristianos. Pero el cristianismo no es modificación de comportamiento. El cristianismo no es modificación de comportamiento, sino renovación de nuestro corazón y mente, lo cual lleva a tener un comportamiento modificado. Déjame te lo repito otra vez. El cristianismo no es modificación de comportamiento. Eso es fácil, pero es una renovación. Dios no quiere que cambies de comportamiento, Dios quiere que inicies una relación con Él. Comportamiento, relación, dos cosas muy, muy diferentes. Y fíjate cómo va a continuar Pablo en el versículo 9. Dice, esto es lo que pido en oración. Esto es lo que pido en oración. Y Pablo nos va a decir la oración que está él haciendo. Fíjate lo que dice. Esto es lo que pido en oración. Que no te metas en líos y que te mantengas limpio en tu mente. Si tuviera yo aquí en la congregación, si estuvieran aquí conmigo, ya me hubieran dicho, pastor, perdón, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque esa no es la Biblia que tenemos nosotros. Y tienen razón. Pablo no dijo eso. Pablo no dijo, simplemente cambia de comportamiento, cambia tu manera de pensar. Fíjate lo que nos dice de esta manera. Dice, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado por eso? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por? Nota que esto que está diciendo Pablo aquí no es amor a Dios. Y ahorita vamos a llegar a ese lado. Que el amor de ustedes abunde. Nota la palabra, la traté de subrayar ahí. Abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Reiterando lo que nos había dicho anteriormente, que esto es un proceso, una buena obra que inicia, la va a terminar Dios. Pero mira lo que quiere en realidad. Lo que nos está diciendo Pablo es lo siguiente: que el amor de ustedes, entre ustedes y para todos los demás, abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Quién de nosotros no quisiera tener buen juicio? Dime, sobre todo en momentos como ahorita. ¿Quién de nosotros no quisiera tener ese buen juicio para tomar las decisiones correctas? De hecho, continúa él en este versículo y dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Wow. Veamos esto con un poquito más de calma. Pablo nos está diciendo, y no fue el único, por cierto, Jesús nos dijo lo mismo también, sobre todo para nosotros los cristianos. De esta manera sabrán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. ¿Y sabes cuál era otra parte esencial del cristianismo cuando inició la iglesia? El amor por las otras personas que aún no conocían de Cristo. El amor por otras personas, punto. Mucha gente ve al cristianismo y a veces, muchas de las veces ha sido nuestra culpa, porque a veces empezamos a venir a la iglesia, nos empezamos a separar de la gente allá afuera, empezamos a hacer más amigos en la iglesia y terminamos ya no tener ningún amigo que no es cristiano. Y a veces no pueden ver ellos a la manera que vivimos, o a veces tal vez nos escondemos de ellos para que no vean cómo vivimos. Pero ¿sabes tú que la esencia de la madurez cristiana no es un amor invisible hacia un Dios invisible, sino un amor visible hacia una persona difícil de amar? Quiero que tengas eso en mente. La esencia de la madurez cristiana, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, es lo que Pablo nos estaba diciendo. La esencia de la madurez cristiana no es un amor simplemente o solamente para Dios.
Hay una parte en la Biblia donde Jesús nos habla de esta persona que va a llegar al templo y va a llevar la ofrenda al templo, y cuando llega y le dice Jesús, y cuando llegues a dar tu ofrenda, si te acuerdas que hay alguien o hay algo con quien tienes que ir tú a reconciliarte, deja tu ofrenda en el altar. Oye, pero yo me tardé como un mediodía para llegar a este lugar, hice una fila tremenda. Y voy a llegar aquí y me estás diciendo que vaya, pero ¿acaso no primero tengo que presentarme ante Dios? No. Lo que te está pidiendo Dios es una cosa que para Él ver la necesidad de otra persona y suplir esa necesidad es poner a Dios primero. No sé si lo puedas ver de esa manera. Las necesidades de las otras personas, ir a reconciliar, ir con otras personas, eso es poner a Dios primero. Eso es como mostramos tú y yo que en realidad amamos a Dios. Una señal de madurez cristiana es cuando vemos a otra persona de la manera que Dios la ve y respondemos como Él responde. ¿Cómo ves? Una señal de madurez cristiana es cuando vemos a otra persona de la manera que Dios la ve y respondemos como Él responde. ¿Cómo quiere Dios que lidiemos nosotros con el caos que estamos viviendo ahorita? ¿Sabes cómo? Aquí lo tienes. He aquí la palabra. Muchos de nosotros, y tal vez lo he visto en algunos lugares y bíblicamente es cierto, muchas veces nosotros decimos, o alguien te dice, sé santo como Dios es santo. Pero trata de decirle eso a una persona allá afuera que no conoce de Dios. Sé santo porque Dios es santo, y la gente va a decir, bueno, ¿qué significa ser santo? Cuando la gente piensa en un santo, la gente piensa tal vez en alguna figura o en una persona que tiene sus manos aquí y que se ve medio santurrón, o sea, o que no pecaba, etcétera, o que hacía méritos para hacer cosas de Dios. Pero eso no es lo que nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros. Una señal de madurez y de madurez cristiana es cuando vemos a otra persona de la manera que Dios la ve y respondemos como Él responde. Un mentor, amigo mío, me enseñó esta oración, una oración muy corta, pero a mí me encanta. Y la oración es bien sencilla. Cuando llegas a un lugar, cuando vas a estar enfrente de otras personas, sobre todo si no son cristianas, una oración bien sencilla que puedes decir es: Dios, permíteme ver las cosas como tú las ves y ayúdame a hacer las cosas como tú quieres que la haga. Imagínate, ¿qué pasaría si empezáramos a hacer esa oración? Pero si la agarraste esa oración por ahí está bien, pero ahorita vamos a hacer otra oración que pienso yo que va a ser de más impacto. Pero mi punto el día de hoy, iglesia, y aquí en que nos estás viendo, si has estado confundido acerca de lo que es el cristianismo, y más en tiempos como estos, no se trata de ser perfecto, no se trata de estar fuera de problemas, no se trata de evitar las dificultades. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es iniciar una relación con Dios. Dios quiere que participes en lo que Él está haciendo en este mundo. ¿Son estos los últimos tiempos? No lo sabemos. Desde la Biblia, desde que Pablo escribió, él nos hablaba ya de que estábamos en los últimos tiempos. Y han pasado más de 2000 años. Hay gente que quiere que hablemos tal vez acerca de los últimos días, de profecías. Yo no quiero hablar de profecías futuras, yo quiero hablarte de las profecías que ya fueron cumplidas. ¿Y cuál fue esa profecía cumplida? Que Cristo vino, murió en la cruz, al tercer día resucitó. Murió en la cruz por ti, murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día, probando que Él es el Hijo de Dios, probando que tiene el poder sobre la muerte. Por eso estamos siguiendo nosotros a Jesús. Y te voy a decir una cosa más importante todavía. Seguir a Jesús no se trata principalmente de hacer lo correcto. No es malo hacer lo correcto, de hecho está bien, pero muchos de nosotros nos enfocamos en simplemente hacer lo correcto. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Y a veces nos perdemos
de lo que Dios quiere que hagamos en su vida, porque muchas veces nosotros al querer hacer las cosas siempre correctas, y la Biblia me dice que haga la cosa de una manera, y la Biblia me dice que si esa persona se viste de una manera, no, pues si viene a mi iglesia tiene que cambiarse de vestimenta. Si esa persona se corta el cabello, se tiñe el cabello, hace una cosa, no puede venir a mi iglesia hasta que no cambie. O si esa persona toma, si esa persona tiene algún vicio, lo tiene que dejar antes de venir a la iglesia. Eso no fue lo que nos dijo Jesús. Seguir a Jesús no se trata principalmente de hacer lo correcto, sino de hacer lo correcto por otros. Seguir a Jesús no es simplemente hacer lo correcto, sino de hacer lo correcto por otros. Por eso en esta iglesia nuestra filosofía es: ven como eres, sé transformado. Ven como eres, sé transformado, para que vayamos a hacer ¿qué? La diferencia, porque tenemos un mundo que no conoce de Dios. Porque tenemos un mundo que sigue pensando que ser cristiano significa hacer méritos. Porque tenemos a veces una idea equivocada de que para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios significa que tenemos que estar siempre evitando problemas, estar fuera de líos y estar haciendo todo como santurrones, pero no es así. Seguir a Jesús no se trata principalmente de hacer lo correcto, sino de hacer lo correcto por otros. ¿Sabes cuál es lo que es correcto por otros? Mostrarle el camino hacia la cruz y la resurrección. Eso es hacer lo correcto por otros. ¿Y qué pasa cuando esas personas vienen y hacen eso? ¿Qué pasa cuando las personas vienen y inician una relación con Dios? Es increíble lo que empieza a pasar. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios que hagamos en estos momentos? Que seamos maduros, que tengamos la confianza de vivir, no importa lo que pase a nuestro alrededor, teniendo esa confianza de que tenemos un Dios que ya tiene nuestro destino, ya está puesto y firme, porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Pablo nos dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Nota que es un verbo, y nota que es un verbo que va pasando, que es un verbo que se va cumpliendo, no es que está perfeccionado, irá perfeccionando. Entonces mi reto el día de hoy es el siguiente. Es un reto bien, de hecho te voy a dar dos. El primer reto es que este día, empezando el día de hoy, ores la siguiente oración: Dios eterno, por favor completa tu buena obra que has comenzado en mí. ¿Qué te parece si empezamos a orar? ¿Qué te parece si en estos momentos cierras tus ojos? Nada más para hacer esta oración, todavía no he terminado, estoy a punto de terminar. Pero ¿qué pasaría si en estos momentos, qué te pasaría si el día de hoy, el día de mañana, cuando te levantas, tú le dices a Dios: Dios eterno, completa tu buena obra que has iniciado en mí? Cuando yo empiezo mi día con esa oración, señoras y señores, sí sé que hay problemas a mi alrededor, pero ¿sabes una cosa? Si yo sé que tengo un Dios poderoso que inició una buena obra en mí, me da confianza saber que Él la va a terminar, que la va a completar. Y yo le voy a pedir a Dios: completa tu buena obra que has comenzado en mí. Te reto a que estés orando esta oración y la estés haciendo regularmente. Completa tu buena obra que has comenzado en mí, Dios. Y la siguiente cosa que te quiero dejar, el siguiente reto es: esta semana, busca una persona que no sea cristiana y trata de ver qué necesidad tiene esa persona. En serio, ve con esa persona, trata de ver qué necesidad tiene esa persona, sea financiera, sea emocional, sea espiritual, por supuesto. Si no es cristiano, hay una necesidad espiritual que tal vez él no está viendo. Y tal vez él te ve a ti y dice: ¿por qué tienes esa paz que tú tienes? Llevemos eso a una persona. Te reto que esta semana encuentres a alguien y suplas esa necesidad que tiene esa persona en esta semana. No solamente para cumplir lo que te estoy pidiendo hoy, ponerle por ahí una rayita y decir: ya lo cumplí, pastor, pero que sea una manera de vivir. Señoras y señores, una de mis preocupaciones más grandes es que termine esta pandemia y que todos regresemos a lo que estábamos haciendo antes. No podemos hacer eso. Hay miles
y miles de millones de personas que aún no tienen una relación con Cristo. Y somos nosotros, fuimos escogidos por Dios. Dios empezó una buena obra en nosotros para que nosotros llevemos ese mensaje de esperanza a un mundo que tanto lo necesita. Así que te invito, Dios, completa esa buena obra que has comenzado en mí. Inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en esta tarde. Y Señor, yo te pido que el día de hoy, como congregación y aquellas personas que nos están viendo, completa tu obra en nosotros, Señor. Complétala. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y después ayúdanos, Señor, también. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Danos ese valor, Señor. Danos ese valor para hacer lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Padre, te pido una bendición por cada una de las personas que están viendo este mensaje. Señor, abre su mente y su corazón, Señor. Protégelo, bendícelo. Te lo agradezco en el bendito y poderoso nombre de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y todos ahí en sus casas o donde quiera que nos ves, decimos amén. Amén. Pues gracias, hemos llegado al término de este servicio. No cuelgues todavía, por favor. Mira, si hay alguna, si este mensaje o la alabanza o algo, si tienes alguna pregunta, por favor, deja tu comentario aquí en la parte de abajo. Deja un comentario por ahí, hazle saber. Tenemos un equipo que está monitoreando esos comentarios. Por favor, deja por ahí ese mensaje, una petición de oración. Déjala por ahí abajo. Es algo que nuestro equipo de oración va a estar orando por ti. Los miércoles en la noche te acompaño a las 9 horas del centro de Estados Unidos por esta misma página. Si lo estás viendo por la página de Facebook, si lo estás viendo por nuestra transmisión en vivo, pues en la página de Facebook de Chase Oaks en español tenemos oración, aproximadamente 30-40 minutos de oración a las 9 de la noche hora centro. Acompáñanos por ahí también. Estamos aquí para ti. Estamos aquí porque la esencia de nosotros es que estamos caminando con un Dios que inició una buena obra con nosotros. Y queremos que tú seas parte y que participes en lo que Dios está haciendo en este mundo. Muchísimas gracias, que pases muy buenas tardes. Te esperamos la próxima semana a la misma hora y por esta misma transmisión. Muy buenas tardes.